Bienvenidos a una nueva edición de la Zona Mixta. Ya sabéis, este trocito de programa donde pues analizamos y compartimos con el predicador cuando se puede pues las conclusiones de lo que nos ha dicho en el sermón. Bueno, para empezar, esto ha sido una clase, aparte de teórica, muy práctica. Hemos visto los frutos de la vid, ¿verdad? Qué hermosos, qué racimos tan cargados, tan apretados. Bueno, ha sido una maravilla. Y bueno, pues estamos ante un tema, durante toda esta semana de oración y hoy el día de la conclusión, que nos atañe y nos interpela, que es el discipulado, porque nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Cristo el Maestro y nosotros los discípulos. Es decir, habla sobre nosotros y nos interpela a nosotros. ¿Realmente somos discípulos? ¿Realmente seguimos a Jesús? ¿Realmente damos ese fruto? ¿O somos unos grandes simuladores? Parece que seguimos a Jesús, parece que damos frutos, parece que amamos. Son preguntas que no es para que me las respondáis, es para que nos hagamos a nosotros mismos si nos estamos engañando, si engañamos a los demás o si de verdad estamos en ese camino. Muchas veces es difícil de evaluar, aunque hoy Roberto nos ha puesto las cosas muy claras. Nos ha dicho varias cosas que dice, para saber si sois discípulos tenéis que ver estos 4 pasos: honrar al Padre, permanecer en mí, amaros unos a otros y, por último, dar fruto. Bueno, pues no quiero destripar mucho más el tema. Me gustaría que empezásemos a comentar mientras Roberto sube. Y bueno, Jorge, ¿qué te ha parecido a ti el sermón? ¿Qué ideas preliminares sacas? Y después ya iremos hurgando un poquito más en ellas. En lo personal, porque estoy de acuerdo contigo, Antonio, esto lo tenemos que personalizar, no podemos diluirnos en el grupo, en la iglesia, ¿no es cierto? En lo personal, este capítulo 15 de Juan siempre ha sido como un hierro candente para mí, porque, claro, Jesús es bien concreto y claro cuando dice, si vosotros queréis ser mis discípulos, hay unas condiciones bien claras. Entonces yo confronto mi vida para ver si cumplo esas condiciones. Y fundamentalmente a mí lo que me queda claro es que Jesús, como siempre, desde Génesis y Apocalipsis, en él pivota todo esto. Y yo me siento algunas veces más, otras veces menos lejos de ese, me ha puesto el listón muy arriba Jesús, ¿no? Si no fuera por ese amor que él tiene, yo creo en eso, y que él me llama constantemente y quiere entablar esa relación permanente conmigo, probablemente yo hubiera abandonado la iglesia hace tiempo. Es indudable que nosotros estamos llamados a ser, yo tengo que ser discípulo de Jesús, yo no puedo ser un oidor o un lector de la Biblia, yo tengo que ser un discípulo. Y bueno, ahí está el desafío. El desafío es diario, ¿no? Un pequeño aparte en todo esto, dentro de lo malo que ha sido la pandemia, siempre hablo en lo personal, me ha abierto a mí la posibilidad que antes, en tiempos de bonanza, no la utilizaba tanto, que era la de dar testimonio. Y en cierto modo, en lo personal, yo agradezco a Dios por ello, porque ahora me siento un poquito mejor en ese aspecto. Claro que yo no cumplo con todos los requisitos, está claro. Quisiera, le pido al Espíritu Santo diariamente que me ayude a cumplir con eso. Pero bueno, creo que he dado un par de pasitos y entonces, bueno, yo espero que siga siendo para mí ese puñal clavado que me mantenga alerta, que me nortifique, si cabe la expresión, que me ponga de cara al norte para que yo no me pierda, ¿no? Y que mirando a Jesús vaya en mi vida cada vez cumpliendo todos estos requisitos, porque Dios no me llamó para otra cosa, Dios me llamó para ser discípulo y fundamentalmente para a través de mí dar frutos de vida eterna, ¿no? Richard, tu primer acercamiento al sermón que hemos escuchado esta mañana.
Pues igual os va a parecer una tontería, pero hoy he descubierto muchas cosas. Toda la vida he pensado que llevar fruto tenía que ver con aquellas personas que consigues llevar a Jesús. Y hoy me he dado cuenta que no tienen nada que ver con eso, que tiene que ver con ese fruto del Espíritu. Cuando soy discípulo de Jesús, cuando estoy conectado a Jesús, cuando su savia corre por mis venas, lo que mi vida tiene que exhalar es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor unos con otros. Eso es lo que Jesús demanda de mí para que sea su discípulo, que ese fruto se refleje en mi vida. Del resto se encarga Él. Pero para mí ha sido una liberación, ¿sabéis? El hecho de que no dependa de mí que alguien venga o no venga a los pies de Jesús, sino que lo que Jesús me pide es que le refleje a Él, que no es poca cosa. Y con eso, con que, como tú decías en la escuela sabática, José, con que mi vida diaria sea práctica, ya estoy en el camino correcto. Esther, tu primera impresión. Pues mira, la primera impresión es, ups, porque vi el tamaño del racimo, yo no había visto un racimo de uvas tan espectacular, y dije yo, ahí va, pues me parece que yo como racimo soy un racimo muy pequeñito. ¿Sabes? Yo hice esa primera valoración, vi aquel enorme racimo, nos hemos quedado todos así con la misma impresión, wow, eso es dar fruto, ¿no? Y luego dije, uy, a lo mejor me van a pesar a mí la balancita, así del peso, y soy un racimito con 4 uvillas, ¿no? Pero luego, siguiendo con una pregunta que hacías tú también ahora al principio, me acordé del tema también del síndrome del impostor, del que tanto se habla últimamente, ¿verdad? ¿Ah? Y resulta que, a lo mejor lo del síndrome del impostor, una vez más, es una idea del engañador, para decirte, mira, Esther, aunque lo intentes, tú no vas a ser como ese racimo gigantesco, tú vas a seguir siendo un racimillo de uvas pochas, a lo mejor te conviertes en un racimo de pasas y, bueno, pasas por aquí, ¿sabes?, dando ese frutillo virrioso, ¿no? Y claro, como el síndrome del impostor dice que efectivamente eso no pasa, que es un engaño, de hecho, hay mucha gente que cree que está cumpliendo una función que no le corresponde y hay mucha gente que cree que no puede llegar a, ¿verdad? Pues mira, nos recuerda Juan 15 que sí, que conectados con la savia verdadera, qué bonita imagen, sí que puedo ser un racimo gigantesco como ese. Por cierto, gracias una vez más a la gente que trabaja al campo, porque la verdad es que cuando lo explican ellos, esto se entiende muchísimo mejor y es mucho más, ¿verdad?, educativo y mucho más didáctico. Así que bueno, yo todavía estoy pensando cómo hacer para ser como ese racimo enorme, pero bueno, dijeron que puedo, así que vamos a ver qué sacamos de aquí. Un pequeño inciso, Esther, a lo que acabas de decir. No olvides, lo importante no es la cantidad, puede ser un racimito, la parábola de los talentos. Es verdad. Sino lo que hagas con el 1, el 2 o el 3 que Dios te da. Digo yo, No, ya me entiendes. Eso es lo del síndrome del impostor. También. Sí, pero estoy de acuerdo. ¿No os parece que según lo que estamos comentando, según lo que os estoy escuchando, este tema acarrea muchos sentimientos de culpa? Es un tema que pende sobre nuestras conciencias y que quizás explicado de esta otra manera se vea un poco mejor, que no es la cantidad o que no depende de mí, y las uvas pasas, qué buenas que están también, ¿verdad? A mí me encantan. Entonces, es verdad que nosotros tenemos un prototipo, decía Richard, que él toda su vida había pensado que era la cantidad de gente, ¿no?, que llevaba a los pies de Jesús. Y yo creo que podemos estar hablando de cantidad, pero de la cantidad de testimonio que damos. Por eso estamos hablando de la vida práctica. Ya estamos hablando de cómo vivo yo el Evangelio, qué pueden ver otros en mí, que se conviertan, que no se conviertan, que el testimonio les interpele más, les interpele menos, ya no depende de mí. Mi parte es la que es. Y muchas veces el exigirnos más de lo que nosotros podemos dar, o más de lo que nosotros estamos llamados a dar, es una obra también
de Satanás. Bien decías antes, Esther, pues este sentimiento de decir, bueno, yo sé que debo ser, pero no soy, y que crea en nosotros un desasosiego, incluso, permíteme que diga, que puede crear en nosotros el sentimiento o el deseo del abandono. Como no llego, mejor lo dejo. Como no soy lo suficientemente bueno, mejor lo dejo. Y yo creo que a esto nos deberíamos acercar diciendo, sé que nunca voy a ser lo suficientemente bueno, sé que nunca voy a ser como ese súper gran racimo, pero el Señor me ha llamado. Y allí donde me ponga, el Señor sabrá el trabajo que tiene que hacer a través de mí. Y quizás a partir de ahí podamos empezar a sanar. Yo por eso siempre he pensado, y perdonadme que diga esto, que quizás digamos, un programa cristiano no pegue mucho, pero que el cristianismo muchas veces ha sido una gran losa. Estábamos hablando en la escuela sabática de que debería ser la esperanza, debería darnos una perspectiva diferente, vivir la vida de una forma un poco más, pues con más esperanza, con más tranquilidad, y yo creo que muchas veces se ha convertido en una gran losa, porque es como una gran responsabilidad, son muchos números, son muchos objetivos y yo nunca voy a estar preparado. Se nos olvida siempre que hay una cosa que se llama Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la que realmente tiene el poder para transformar. Vamos a aprovechar para dar la bienvenida a Roberto, que está aquí ya en el estudio con nosotros. Gracias por subir, Roberto. Gracias. Contamos contigo 10 minutillos, 10 minutos. Poco tiempo, así que, compañeros, cualquier cosa que quieras preguntar. En primer lugar, darle las gracias a Roberto porque nos ha encantado, digamos, esta predicación tan práctica, nos ha encantado ver esos racimazos de uvas tan espléndidos que a esta hora de la mañana se nos ha abierto el apetito, se nos ha hecho la boca agua y agradecer, digamos, que la teoría se haya venido a la práctica, ¿no? Que hayamos podido ver un poco, pues, esos cuidados del agricultor. Y yo, para mí, Roberto, me has dejado más tranquilo, porque al final yo sé que el agricultor es el que cuida, el Padre es el que cuida, como tú decías, el Espíritu Santo, y yo lo que tengo que hacer es dejar que el Espíritu actúe en mí, dejar que esa sangre que tú decías que corre por la parra engorde mis uvas. Que yo creo que mi mayor preocupación ha de ser el estar aferrado. Amén. Y que el Espíritu hará el resto. O al menos yo te he entendido así, Roberto, corrígeme si me equivoco. No puedo corregirte porque has dicho la clave y el resumen. Tenemos que estar aferrados a Jesús y la imagen que Él nos dio no es mía. La imagen está en la Biblia, la dio el propio Jesucristo, que Él es la vid, Él es la parra. Nosotros somos los uveros, nosotros somos pámpanos. Entonces, estamos enganchados a la parra que es Cristo, y mientras que estemos así, pues lógicamente daremos buen fruto. Y el fruto tampoco depende de nosotros, no tiene que ver que sea mucho o poco. El fruto es el que Dios espera de nosotros, no el que nosotros esperamos de nosotros mismos. Él ya sabe lo que damos de sí. A mí me predicó el Evangelio una persona, solamente me dijo dos cosas: que guardaba el sábado y que leía la Biblia. Y no me dio los estudios bíblicos, pero a mí me hizo pensar. Y yo ni guardaba el sábado ni había leído una Biblia. Y eso me motivó a ¿qué? A comprarme una Biblia. Y hasta ahora estoy aquí, ya llevo 45 años aquí en la iglesia, y la Biblia es mi alimento. Amén. La Biblia es Cristo espiritualmente con nosotros. Entonces, cuanto más bebamos de la Biblia y cuanto más bebamos de su palabra, pues mejores frutos daremos. Compañeros, sí. Roberto, es todo vuestro para que le preguntéis o para que le contéis lo que os ha motivado a escuchar el sermón que nos ha traído esta mañana. Yo te agradezco también, Roberto, la ilustración, porque siempre que he leído esto me imagino a Jesús sentado con sus discípulos cerca de un parral.
donde podían escuchar y a la vez visualizar. Y hoy cuando has sacado ese racimo, se me venía a la mente, es cierto, si no estás enganchado a la vid, no puede dar fruto, el fruto no sería así de hermoso, no sería bueno. Un fruto así solo se consigue cuando ha estado enganchado a la vid, recibiendo su savia. Es mucho más sencillo de entenderlo todo. Mucho más sencillo. Sí, quizá para los que somos simples necesitamos visualizarlo, pero Jesús lo hacía así y es mucho más sencillo. Gracias por ello. Sí, yo me he basado en el gran maestro y ahí no falla. Claro, nunca. Y es cierto, si no estamos produciendo ese fruto del Espíritu en nosotros, significa que hay una desconexión con el Padre y, hablando de lo que estabas hablando hoy, no hay discipulado. Podemos venir a la iglesia, podemos hacer lo que queramos, pero no estamos siendo discípulos de Jesús. Estamos perdidos dentro de la iglesia, y no hay mayor tragedia, ¿eh? Perdidos dentro de la iglesia. Y hay un bonito paralelismo, también te agradezco, Roberto, por ejemplo, haber aprendido la palabra ubero, que no la conocía. De manera que, bueno, hay que acercarse a la naturaleza, como decía Jesús, y gracias por traernos un poquito de naturaleza también al sermón para entender mejor. Sí. Porque fíjate, pensaba, después de algo que dijiste, ¿no? Hiciste mucho hincapié en la cuestión del amor y de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales. Algo que a mí me inquieta especialmente. Y porque además me gusta mucho la gente, me gusta mucho interrelacionarme con la gente. Y me has hecho pensar hoy en otro paralelismo. Fíjate, mira que leemos veces, ¿verdad? Textos y cuánto aprendemos cuando alguien nos explica las cosas de otra manera, ¿no? No se me había ocurrido pensarlo de esta forma. Ese racimo también es una prueba del amor de Dios. En la naturaleza, todo lo hermoso de la naturaleza es una prueba del amor. Por una parte es imagen del Creador y por otra también es una prueba de su amor. Él nos ama y por lo tanto nos ha regalado cosas tan bonitas como una parra que da fruto y que da un fruto como ese racimo, ¿no? Y me parece un paralelismo muy bonito. El amor de Dios, ese que fluye en nosotros como esa savia, como esa sangre a la que aludías, va también a fluir hacia los demás. Amén. Entonces, el que yo me convierta en un racimo hermoso me va a convertir en un ser amoroso y en alguien que efectivamente difunda ese amor. Y me parece un paralelismo que a mí me sirve y me gusta, además, me gusta especialmente en épocas como estas, tan faltas de amor, tan faltas de calor. Nos hacen falta ese amor corriendo por nuestras venas como corre la savia por esa vid para dar un racimo hermoso. Así que gracias por el paralelismo que me ha hecho pensar y gracias por lo del ubero, que me lo anoto. Es curioso porque la Biblia solamente menciona la vid y los pámpanos. Sí. Entonces, claro, yo estaba acostumbrado a diferenciar en la vid muchas partes. Y ya he aprendido que cuando Cristo se refiere al pámpano, se está refiriendo al brazo que lleva los uberos y que va a dar el fruto. Y a las hojas que lo cubren para que proteja de la lluvia, del granizo. Hombre, a veces no los protege del todo, pero sí es una protección de los animales, de todo. Y entonces, claro, en ese tallico que él llama pámpano, hay una vida, hay una explosión de vida. Y esa vida es la que nosotros representamos. Nosotros somos esos uberos con el bracico, con el ubero, con la hoja y luego el fruto que va a servir ¿para qué? Para alimentar a otros. Primero que nada, encantado, Roberto, y bueno, también te agradezco utilizaste la metodología de Cristo para predicar, ¿no es cierto?, que es algo gráfico, algo sencillo, pero que entra con todo, como decía Esther, al ver esos racimos, ¿no? Uno puede comprender mucho mejor a partir de lo que conoce, lo que no conoce tan bien y comprender el mensaje que está guardado en este caso, en este sermón, en estas palabras que Jesús tuvo y que son claves para mí. Aquí habla, y una pregunta, aquí habla un poco, dice Jesús, que Él nos quita de la condición de siervos al contarnos todo el plan que tiene para nosotros y nos convierte en sus amigos. No sé si podrías quizá ahondar más en eso. Es una característica más porque mencionaste 4 específicas del discipulado. Dice, a partir de ahora sois mis amigos. Sí, ese es un resultado de que nosotros pues le obedezcamos a Él en lo anterior, en guardar los mandamientos, en amar al prójimo, en tratar de glorificar a Dios y por supuesto de estar
permanentemente unidos a Cristo, que es de la forma en que nosotros vamos a dar fruto. Entonces, el resultado de eso ya es el trato que Él va a hacer hacia nosotros. Eso ya no es cosa nuestra. Eso no es cosa nuestra. Eso depende de cómo nosotros hayamos ido guiados por Él, haciendo todas las cosas que Él nos ha dicho antes. Esas 4 cosas fundamentales: honrar a Dios, permanecer en Cristo, amar al prójimo, y lógicamente que nos da una base también ahí de guardar los mandamientos para permanecer en Cristo. Y entonces dice que ya no somos extraños, sino que entonces ya somos sus amigos. El ser amigo de Cristo es una de las mayores bendiciones que el ser humano puede tener. Fíjate que ahora mismo estaba pensando en eso, pensando en ese mundo invisible que hay al lado nuestro, y digo, ¿cómo se sentirían los ángeles de sorprendidos cuando Jesús les dijo, sois mis amigos? Porque si alguien ha demostrado ser enemigo del cielo es la raza humana, y que Jesús diga, vengo aquí y dejáis de ser enemigos, ahora ya sois amigos. Sí, sí. ¿Cómo demuestra su amor continuamente sí. por nosotros? Es curioso que cuando Jesús está enseñando, como siempre, que enseña a través de parábolas, a través de cosas físicas que entendemos mejor, y dice que cómo apareció el mar sobre la tierra, pues dice que fue el labrador y sembró la buena semilla. Y le pregunta, ¿y cómo es que habiendo sembrado la buena semilla hay cizaña? Y la respuesta de Jesús dijo, un enemigo. O sea que la diferencia que hay entre un enemigo y un amigo es el abismo de la salvación, es el abismo de la fe, es el abismo que hay entre el pecado y la gracia. O sea que Jesús a nosotros nos llama amigo y al que produce el mal le llama enemigo. Y por eso tiene muchísimo más valor para nosotros que Jesús nos llame amigos. Por lo que veo, Roberto y el resto de compañeros, estamos hablando de regalos. Hemos hablado, ahora Roberto nos ha hablado de la gracia. Durante la escuela sabática hemos estado hablando de la vida eterna. Es un regalo. Hablamos del compañerismo que nos da Cristo, de amistad que nos da Cristo, que es un regalo. Hablamos de los frutos, porque yo no me imagino al ubero, Roberto, corrígeme, a lo mejor tú con tus 40 años de agricultor me dices, no, José Antonio, pues no es así, pero el ubero yo no creo que esté preocupado en dar fruto o pensando o haciendo fuerzas para dar fruto, ¿no? Yo creo que el ubero lo que hace es aceptar esa savia que va engordando el regalo que lleva dentro. El ubero ha sido creado por Dios para dar fruto. Nosotros hemos sido creados por Dios para el amor. No hay otra. Y el amor se basa precisamente en la obediencia a Dios. Si ese amor no se hubiese quebrado, no existiría el pecado. Entonces, lo único que hacemos nosotros es tratar de cumplir el plan que Dios tuvo para nosotros cuando nos creó, que es permanecer en Él, no separarnos de Él, recibir el amor que Él nos da y compartir el amor hacia otros semejantes. Esa es la realidad. Nosotros somos uberos y hemos sido creados por Dios para amar a Dios y al prójimo. Hemos sido creados para eso, para dar fruto. El que no dé fruto es porque no quiere, porque se separa de Dios. Por eso dice permanecer. Se separa de Dios. Y en el momento que se separa de Dios, se separa del amor, que Dios es amor, de la vida, que Dios es vida, y de la gracia que podemos tener para poder estar nuevamente con Él en el reino de los cielos. Fíjate que hablando de ese amor, nos has dicho que Jesús nos manda que nos amemos unos a otros. Y yo, que ya ha sido un culto muy visual, decía, ¿qué hace agradable la parra? Ver un racimo como el tuyo, bien apretadito, bien junto, bien conexo. Si yo me acerco a una parra y veo en un racimo un grano aquí, otro allá, otro perdido, sé que esa parra está enferma. Seguro. ¿verdad? El ovidio o el oidio. O lo que sea. Sí, el ovidio y el oidio, las dos cosas. Lo ha atacado, no hay producto. Sí. Si mi iglesia, si yo no exhalo ese amor de Dios en mi vida, cuidado, porque no soy atrayente para los demás, aparte de que esté enfermo. No estoy cumpliendo con mi misión de discipulado. Eso es algo que Jesús nos está diciendo. O el enemigo está rondando, Richard.
Sí. Bueno, el enemigo ronda siempre. El enemigo está siempre cerca, más cerca nuestro de lo que imaginamos, porque su misión es destruirnos. Pero si en mi vida el fruto del amor no es un fruto, cuidado, necesito hacer un cambio. Eso es lo que yo entiendo en esta parábola que Jesús me está diciendo. Perfecto. Pues entonces ha entendido. Ha entendido el punto. Un 5 por lo menos lo tengo, a Dios de que con su Santo Espíritu ha abierto su mente y su corazón. Las palabras no son mías, son de Jesús, así que entonces tú te has dejado guiar por el Espíritu Santo. Claro, no, y además algo que también produce mucha tranquilidad, Roberto, y porque bueno, dice el texto de Juan 15 en el versículo 16 que hemos sido elegidos para llevar fruto, y lo estamos comentando, ¿no? Hemos sido creados para llevar fruto. Y a veces podemos pensar, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? ¿Y esto cómo es? ¿No? ¿Y cómo va? Tú nos decías también en tu planteamiento que de la misma forma que sabemos cuál es nuestra misión, también en Juan 15 Jesús nos explica cómo nos va a ayudar. Y a mí esta frase me llamó la atención. No solo nos dijo lo que tenemos que hacer o cuál sería, ¿no?, el deseo que tiene para nosotros, sino que Él siempre nos explica cómo nos va a ayudar. Y me parece una idea muy interesante también, ¿verdad? Que reparemos en la forma en la que Él nos explica. Mira, es verdad que va a ser complicado, es verdad que está el enemigo, es verdad que habrá cizaña, plagas, etcétera. Y todos aquellos que tenemos un mini jardín o una huerta ya sabemos que cada vez es más difícil cultivar sin, ¿verdad?, problemas con plagas y con insectos y con bichos y con todo tipo de cosas. Pero tenemos ayuda. Y eso es algo que deberíamos recordar, ¿verdad?, probablemente más frecuentemente. Tenemos ayuda. Él ha provisto la ayuda también, cuando no sabemos qué hacer. Así es. Os doy muchas gracias, porque yo cuando me han dicho que viniera aquí, que iba a tener a vosotros aquí, me creía que me ibais a hacer un examen. Y me estáis ayudando muchísimo, porque vosotros mismos me dais unas respuestas que a mí me llenan. Muchísimas gracias. Nada que ver, Roberto, de examen. Simplemente es como cuando se reúnen unos cuantos amigos a comentar la jugada. Y la jugada ha sido este sermón que, como decíamos al principio, antes de que tú subieses, muchas veces este tema causa inquietud, causa sentimiento de culpabilidad, porque tú te miras y no ves los frutos que te gustarían ver, o no lo ves lo gorditos que te gustaría verlos, o piensas que deberías tener más, o piensas que a lo mejor los tienes negros y te gustaría tener los blancos, o los tienes blancos y te gustaría tener los negros, porque el ser humano es así y Satanás también es así. Y resulta que vas y tú nos dices hoy que dejemos fluir el Espíritu Santo, que dejemos fluir esa sangre, que nos alimentemos y que del resto ya se ocupa el Señor. Amén. Yo creo que nos has quitado un peso encima, porque este tema yo creo que a muchos cristianos les preocupa, les ocupa y les amarga, y cuando el fruto de la vid es tan dulce. Claro, tanto como que llegue a amargarnos no debe de llegar. No debería. Pero no es malo, pienso yo que no es malo que estemos preocupados de mirarnos a nosotros mismos y ver que todavía no somos perfectos. O sea que la garantía de que nosotros vayamos progresando es de aferrarnos cada vez más a Cristo y saber que efectivamente todas las carencias que tenemos es porque tenemos que aferrarnos más todavía. No podemos tirar la toalla y darnos por vencidos. Pero peor sería que nos sintiésemos autosuficientes, que pensáramos, pues, yo soy un cristiano ya, bueno, llevo 40 años en la iglesia, pero ¿qué me van a enseñar a mí? ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia? Pero si ya lo sé todo, si yo me encuentro con alguien, pues sé lo que le tengo que decir, porque luego será precisamente el que menos tenga que decir. Ya conocemos la parábola de aquel que fue a la iglesia, bueno, al templo, y decía, te doy gracias porque soy, bueno, perfecto, vamos. Porque no soy como estos. Es que me miro al espejo y me dan ganas de abrazarme y de besarme. Entonces, ese no bajó justificado, dice. Sin embargo, el que dice, Señor, la verdad es que me miro y yo no estoy haciendo todo lo que tenía que hacer. Yo creo que me falta algo. Pues el que piensa así puede llegar justificado a volver su camino hacia Cristo y engancharse todavía más de la parra para recibir más alimento. O sea que tú no estás en mal camino, pero tampoco te desesperes. Qué bueno. La clave está en esa parábola. No es hoy el sermón, pero es preciosa porque es verdad que uno estaba engreído de la soberbia
pero el otro fue suficientemente sabio. Uno se puede quedar en su casa y decir, no tengo nada que hacer conmigo, soy un desastre, me miro y soy desastroso. Subió al templo, subió al Padre, a Jesús, derramó su alma y le dijo, soy un desastre, pero ayúdame en lo desastre que soy. A engancharse. Eso es lo que es necesario. No soltarnos del Padre, no confiar en nosotros, pero nunca soltarnos del Padre. Porque si nos soltamos de Él, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? Exactamente. Pues es una bonita reflexión. Nos decías también, Roberto, que para ser discípulos tenemos que permanecer en Jesús, tenemos que guardar los mandamientos y tenemos que permanecer en el amor de Jesús. Es decir, permanecer en Jesús, guardar sus mandamientos y permanecer en el amor de Jesús. ¿Es posible que un uvero, es posible dar frutos sin amor? No, es imposible, es imposible. O sea, el amor de la parra la lleva dentro, lo lleva dentro, es su savia y su energía que va a darlo a los uveros. El uvero desconectado de ese amor no puede engordar. Entonces, por eso Cristo se asemeja, dice que yo soy la vid. Yo llevo todo el amor, todo lo necesario, toda la fortaleza, toda la fe, toda la gracia. Tú engánchate de mí y aliméntate de mí, que todo eso se te dará por añadidura, porque lo llevo yo y te lo regalo. Eso es lo que nos dice Jesús. Entonces, un uvero que permanezca en la parra solamente dará amor y dará buen fruto. Sea la uva grande o sea la uva pequeña, no importa, pero dará buen fruto. Porque el Señor nos dice otra parábola de aquel que le dio unos talentos y a uno le dio 1, a otro 3 y a otro 5. O sea que Dios reparte sus talentos conforme su sabiduría. Y el fruto es el que Él espera de nosotros. Lo que no espera es que nosotros estemos enganchados a la parra y que nos sequemos en la parra. Eso no. Si un uvero no recibe la savia, no recibe eso, será cortado y tirado al fuego. Y se secará porque estará desconectado. Secarse, que es la muerte. Y entonces así es lo que nos dice. ¿Sabes qué acabo? Perdón. Sí. Sí, dime. Acabo de pensar en algo con respecto a lo que dijo José Antonio y lo que acabas de comentar tú, Roberto, también, ¿no? Y me acaba de venir a la mente el texto de aquel de tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Porque también es verdad, pensaba, que hay racimos de uvas de plástico, por cierto, muy bien imitados, sí. ¿Verdad? Y ahora se llevan muchas decoraciones las plantas de plástico y las plantas de tela. Y fíjate, me sirve como argumento también, ¿no? Me acabáis de hacer pensar en esto. Es verdad que habrá quien tenga apariencia de piedad, pero claro, en cuanto te acerques ya verás que no es cierto. Y eso me pasa con lo del racimo de uvas falso. Dice, oh, qué bonito. Y resulta que lo tocas y dice, pero es de plástico. Claro, de lo que estamos hablando es de un fruto de verdad. Claro. Es decir, podemos aparentar, lo comentábamos antes, ¿no? Ser un fruto fantástico. Pero en cuanto alguien se acerque y nos coja y resulta que muerda la uva y es de plástico, ya se dará cuenta de que no es un racimo real. Nos va a escupir al momento. Nosotros tenemos que dar fruto de verdad. Dime. Digo que nos va a escupir al momento, porque si vas anhelando tener una fruta en la boca y lo que te metes en la boca es un trozo de plástico, lo vas a escupir, parecido al texto bíblico cuando dice Jesús, os vomitaré de mi boca, ¿verdad? Sí. Porque es que no es agradable. Estamos a veces un poco obsesionados con el fruto, si mucho fruto, poco fruto. Nos deberíamos de quitar eso de la cabeza. Sí. Cuando yo en casa tenemos una parra, no funciona muy bien porque las avispas le pegan... Eso es porque da una uva muy dulce. Sí, las avispas le dan cuenta de ella. Sí. Pero alguna vez cuando cogemos algún racimo, cuando tú llegas por allí y llegas con sed y llegas cansado, no son racimos frondosos, pero cuando coges una uva rica, dulce, buena, es una delicia en la boca. Yo... De hecho, te digo, no como muchas porque las avispas se las comen, pero no la quitaré de allí porque me da gusto, lo poco que coja me es delicioso. Debemos de olvidarnos de aspirar. Yo es que si no soy un gran racimo, no, con que seas un racimo dulce de amor, que endulce la boca a alguien, que le haga feliz, es suficiente. No quieras ser... otra cosa a la que has sido lo que estás haciendo en tu vida porque dejarás de cumplir la función que tienes que cumplir. Yo hago una cosa, cuando se pasa la época del fruto, la época de la uva, siempre quedan racimones
que si te los comes en temporada, están agrios, están agraces, están agraces. Pero yo los dejo ahí, y los pájaros se los comen la mayoría. Pero luego cuando es el mes de enero, que ya no tiene la parra ni hojas, no tiene nada, yo me di una vuelta y mi desayuno era ese, de comer los granicos sueltos que quedan y están dulces como la miel, dulces como la miel. ¿Por qué? Porque han permanecido en el vivero hasta la última hora. O sea que unos pueden dar el fruto y ser buenos al principio de llegar a la iglesia, y otros puede ser que sea al final. Pero mientras que permanezcamos en Cristo, nosotros vamos a dar un fruto delicioso. Bueno, tremenda frase, ¿eh? Y tremenda ilustración. Yo creo que contra esto pocas cosas tenemos más. Así que... Me alegro que no me hagáis más examen. Roberto, no es un examen, es un gusto tenerte, es un gusto. Esta nueva lección añadida que nos has dado ahora de esas últimas uvas que daríamos por perdidas, sí, que daríamos por agrias, de poco sabrosas, y que si las dejamos todavía en el uvero, volverán a, se convertirán en esta uva dulce, como esa primera que nos agradaba tanto. Sí. Qué bonita lección de nuevo. Ese suele ser el postre de los labradores, del que lleva el tractor, que está en el mes de enero, que ya no hay nada por ningún sitio, y pasa con su tractor y ve un racimo y se acerca y lo coge y se lo come y se va. Porque es que mientras que permanezcamos en Cristo, vamos a dar muy buen fruto. Así que si tenemos, yo al menos me atrevería a decir, si tengo que definir el sermón de hoy, el contenido del sermón de hoy con una palabra, si lo tuviese que resumir con una palabra, yo escogería la palabra permanecer. Amén. 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 Qué bonito, permanecer en Cristo. En Cristo. Lo podríamos completar así, ¿verdad? Sí, sí. Chicos, nos había dicho Roberto que iba a permanecer un ratito con nosotros. Veo que ha estado a gusto, que ha estado contento y ha permanecido un poco más. Vamos a despedirle, pues cada uno con un pequeño pensamiento que hayamos podido sacar del sermón de esta mañana. Pues si quieres, por ejemplo, empiezo yo y vamos cerrando ya esta zona mixta. Yo me quedo también con esta palabra, porque Jesús la menciona en el capítulo 15 muchas veces, permanecer. Permanecer en Cristo, permanecer en su amor. 10 veces la dice. Permanecer unidos a Él es la única salvaguarda para que yo cumpla mi misión de discipulado, para que yo sea útil a los demás, para que sea mi vida... uniéndolo a nuestra escuela sática para que tenga esa vida eterna. Permanecer, esa es la clave. Permanecer unidos a Jesús. Amén. Jorge. Nada, estaba pensando, ¿no? Es ni más ni menos que en el hebreo, como se utiliza en el Antiguo Testamento, la emuná, y luego en griego pistis, ¿no? Es esa relación diaria, permanente, estable con Jesús, que es lo que es la salvaguarda para mi vida personal y también para cumplir la otra parte no menos importante, para cumplir la misión a la que, de acuerdo a lo que dice Jesús, yo os he escogido, yo os he llamado en este mundo, ¿no es cierto? Que es transmitir a otros por testimonio las cosas que Jesús ha hecho y hace en mi vida. Esther. Y si os dejo con, por ejemplo, Juan 15:11, que es otra de las cosas con las que me quedo, porque a mí me ha hecho mucho, o me ha dado mucha alegría el sermón de hoy. Estas cosas os he hablado, está diciendo Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí, completo. Yo me voy gozosa esta mañana porque la verdad es que el sermón ha sido muy liberador. Me ha dado mucho gozo. Jesús lo escribió para que nos diera gozo y Roberto, esta mañana creo que nos has alegrado con la aplicación y con lo que nos has comentado. De verdad que sí. Gracias por este gozo. Gracias. Muchísimas gracias a Dios, por supuesto, y a vosotros también por vuestra atención. Pues concluimos el programa de hoy, concluimos esta zona mixta con este pensamiento en el que todos estamos de acuerdo. Permanezcamos en Cristo, porque el premio es inmediato, el premio es este fruto dulce,
que tenemos para compartir con los demás y ese reino que también decíamos esta mañana, esa vida eterna que también decíamos esta mañana, que no es que nos esté esperando, sino que ya la podemos comenzar a disfrutar ahora. Vivamos la vida con una visión diferente, vivamos la vida con un talante diferente, seamos portadores de esperanza, seamos portadores de alegría, seamos portadores de dulzura, seamos portadores de amor. Amén. Queridos amigos, queridos compañeros, querida audiencia, hasta la semana que viene, sed felices, permaneced en Cristo. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana.